a todos y todas las presentes. Les solicitamos antes de iniciar esta jornada silenciar sus teléfonos celulares para no interferir el desarrollo de esta actividad. Muy bien, en nombre de la Facultad de Filosofía y Humanidades, a través de su Oficina de Vinculación con el Medio, les damos la bienvenida a esta jornada donde se va a presentar el libro 50 golpes, muestra poética a 50 años del golpe de Estado. Me imagino que están todos aquí porque tienen ansias de conocer, ¿cierto?, el contenido de este libro y también de poder compartir con algunos de los autores que conforman este libro también. Para dar las palabras de bienvenida a esta jornada vamos a solicitar pasar adelante a la decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades, doctora Karen Alfaro, quien además es una destacada historiadora nacional. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Agradecer en primer lugar a quienes han hecho posible este ciclo, ¿cierto?, de lectura, de muestra, de conversatorio, de encuentros a lo largo de este año de conmemoración de los 50 años, a los organizadores, a las y los organizadores y a quienes han acompañado en este ciclo. Agradecer especialmente a las y los invitados que están en la facultad el día de hoy. Agradecer porque sé que muchos de ellos han tenido que desplazarse, ¿cierto?, congeniando las agendas que este año de conmemoración han estado bien ajustadas, así que agradezco sinceramente a nombre de la facultad esa disposición para estar hoy día aquí con nosotras y nosotros. Bueno, el golpe del 11 de septiembre de 1973 resuena en estos 50 años, resuena como ruido, resuena también como música y resuena también como palabra, porque el 11 de septiembre trae consigo, ¿cierto?, estas contradicciones del ruido y de esta resonancia. Como ruido de bombardeo, de metrallas, de aviones, de conversaciones telefónicas entre Pinochet, Carvajal y Lee, en el lenguaje vulgar, grosero y macabro, en el que la risa de los militares, como sátira que juzga la vida, se escucha inoculando silencios y muertes. El 11 de septiembre también es la resonancia de la unidad popular, como proceso de realización histórica de un proyecto social y popular largamente construido, podríamos decir desde el siglo XIX en adelante, ¿cierto?, el largo proceso de construcción de este sujeto que ve en la UP un momento de realización y de concreción de sueños, proyectos y esperanzas. Un momento histórico de concreción de una armonía que buscó conciliar notas y tonos en una estrategia de integración social. Armonía presente en el mismo 11, en el timbre de voz del presidente Salvador Allende. Seguramente Radio Magallanes será callada y el metal tranquilo de mi voz no llegará a ustedes. No importa, la seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será el de un hombre digno, que fue leal a la lealtad de los trabajadores. El metal tranquilo de su voz resuena en esta conmemoración. Nos alcanzan los 50 años sin ninguna armonía colectiva en nuestro presente, sin ningún proyecto histórico que sume amplias mayorías y que pueda traducir en notas y tonos las esperanzas y el deseo de nuestro pueblo. Se trata entonces, en esta coyuntura conmemorativa, de desandar el presente y de recuperar como sujeto para la historia a nuestro pueblo, levantando su cuerpo, sus voces, su intelecto, desde los oscuros subterráneos del silencio, del miedo, de la marginación, de la discriminación, podríamos decir también sumar del negacionismo y de la desigualdad, hacia horizontes más claros, hacia el mayor despliegue de nuestra realización histórica. Resuena el 11 de septiembre de 1973 en nuestra historia y en nuestra memoria, en este libro y en la lectura de los 50 golpes,
como una polifonía de voces de distintas generaciones que han permitido desde la poesía dar entidad territorial y plural al golpe de Estado y a la larga dictadura civil y militar en Chile. La melodía de la poesía hace posible hoy darle todas las fuerzas de la historia a nuestro presente. Muchas gracias por estar aquí y felicito nuevamente a los realizadores. Agradecemos a la decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades por ofrecer estas palabras de bienvenida. A continuación, vamos a dejar con ustedes a quien conforma el equipo de compiladores de este libro. Estoy hablando de Cristina Gallardo. Bienvenida, Cristina. Gracias, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por asistir hoy. Me dijeron que lo primero que tenía que hacer era dar los agradecimientos, así que eso es lo que voy a hacer. Bueno, en primer lugar a las y los poetas que conforman y que estuvieron muy dispuestos a ser parte de este proyecto. Son 50 poetas. A Galería Réplica, en donde se hizo la primera lectura, al campus Los Canelos, al Café La Última Frontera, al Café Latinoamericano, al Café Moro, a la Casa Prochet, a los colegios Aligüen y Los Conquistadores, a la Facultad de Arte, por supuesto, a la Facultad de Filosofía y Humanidades, a la Decanatura, al Diario Austral, que también contribuyó con varias notas sobre este proyecto, y finalmente a Editorial de la Universidad Austral, quien acogió esta idea y la logró plasmar en un precioso libro que está aquí. Y para continuar, quisiera invitar a Jonathan y a Jorge Polanco, que también son parte del equipo de compilación, para que nos cuenten un poco cómo se gestó esta idea y cómo fuimos avanzando en este camino. Hola, que va a cambiar esto lleno. Yo noté algo hoy día, no estaba en algún lugar, entonces tengo que echarle de eso porque soy pésimo improvisando. Luego una nota chiquita, para no alargarme mucho. Hoy presentaremos esto, que creo que es muchas cosas a la vez. Un testimonio sobre la ciudad, un diálogo intergeneracional, un homenaje a nuestros muertos, una revitalización de ciertos vínculos y encuentros que la escritura vuelve posibles, un breve repaso por las relaciones entre escritura y política, y así. Comenzó como una idea del querido Jorge y culminó en un libro que existe gracias a la voluntad de muchas personas que siguen allí, trabajando por hacer de este peladero llamado Chile un lugar donde todavía podamos sentarnos a conversar y pensar otras formas de vida. Y nada, porque quiero agradecer, creo que aquí hay muchas caras que han estado desde la primera lectura. La primera fue la Galería Réplica, y eso, pues, estamos acá para escucharlos a ustedes, así que nada, gracias. Hola, buenas tardes. Nominaron de algo. Me carga leer el celular, pero que no me queda más tiempo. Así que lo voy a leer. Primero también, bueno, agradezco a todas las personas que han participado en la lectura, a los poetas principalmente. Ya dio el agradecimiento Cristina, como teníamos que de acuerdo, pero lo vuelvo a hacer. Y además, sobre todo, a Rodrigo, nuestro amigo de Artes Visuales, con el cual montamos también la primera exposición. Hicimos 2 exposiciones. Ahora solamente hicimos una pequeña muestra, pequeña, muy chiquitita, porque no alcanzaba el tiempo para montar algo más grande como fue la primera. Y entonces, bueno, hablo también por todos los que hemos estado organizando y también por los lugares que hemos estado y en colegios, en diferentes espacios. Y bueno, voy a leer este pequeño texto. Dice: este lunes presentamos 50 golpes, muestra poética de conmemoración que culmina el largo trabajo colectivo que realizamos desde Valdivia. Gran parte de los poetas leyeron en diferentes lugares de la ciudad, incluyendo colegios, y los que no pudieron, por diversos motivos, lo podrán hacer desde la radio, eso queda pendiente por si acaso. Estas actividades reunieron distintas generaciones. Las lecturas se llevaron a cabo en 2 rondas, desde el mayor al más joven, o la más joven, y viceversa. Hubo momentos conmovedores que nos remecieron. La poesía, creo, construye un tejido sensible que a veces se transforma en acontecimiento.
Este ha sido nuestro testimonio y respuesta, sobre todo en este momento que estamos viviendo. Creo que puedo hablar por Cristina, Jonathan y Rodrigo al agradecer a todas las personas que asistieron y participaron de las lecturas y, por supuesto, del libro. Gracias. Voy a leerles la presentación de este libro, que la escribimos a 6 manos, junto a Jorge y Jonathan. 50 golpes, 50 poetas, 50 poemas. 50 testimonios del lugar de la poesía como contragolpe y respuesta al régimen instalado desde las torturas, las desapariciones, el shock de la violencia y el asentamiento de un modelo de vida que sigue operando en Chile. Desde el sur del país, el equipo que ideó esta muestra no es una antología. Está conformado por un grupo de poetas que viven en Valdivia, quienes organizamos el año 2022 una lectura por el apruebo a la nueva Constitución, donde leyeron 20 poetas en una sola noche, de alegría y amistad. Árbol de la esperanza, mantente firme, decía Gonzalo Millán. Árbol de la memoria, agregaríamos, no cedamos a los apagones y violencias de los oscuros poderes de Chile que no han dejado de acechar. La actual muestra conforma una afirmación por volver al relampagueo de la memoria y la construcción de nuevas formas de vida. Los poetas incluidos son de diferentes generaciones y han optado por vivir en el sur austral. Desde aquí, desde esta mirada política que invierte el mapa y las generaciones, queremos mostrar la importancia de la poesía como uno de los espacios de respuesta, potencia y experiencia, justamente a través de la fragilidad del poema y la fortaleza que entrega su vitalidad. Esta es la razón por la que hemos decidido comenzar con los poetas más jóvenes en edad, como una forma de mostrar el diálogo intergeneracional de la tradición poética y política. Agradecemos a los escritores por haber enviado sus poemas y a la editorial de la Universidad Austral de Chile por respaldar la publicación. Los compiladores Jorge Polanco Salinas, Cristina Gallardo Jiménez y Jonathan Opaso Hernández. Bueno, pero falta alguien aquí que ha sido muy importante todo este proceso porque anda por la capital recibiendo un premio, dice. Él es Yanko González, pero no quiso restarse, así que nos envió un video de saludos. Queridas amigas, queridos amigos, ahora y a esta misma hora, por motivos de fuerza mayor, me encontraré fuera de Valdivia y por ello no puedo acompañarles de cuerpo presente en esta lectura y lanzamiento de esta histórica muestra de poesía 50 golpes. Una pena no verles de cuerpo presente, porque esta iniciativa y este libro fueron uno de los más felices en los que ha participado la editorial de la Universidad Austral de Chile. No solo porque involucró a la universidad, nuestra universidad, en un compromiso directo, explícito y público con la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, sino también porque implicó la participación y lectura activa de un gran número de autoras y autores del sur de Austral de Chile, compartiendo solidaria y fraternalmente su literatura en diversos espacios colectivos durante gran parte de este año, lo que hizo vivo y alífero este libro aún antes de imprimirse en papel. En las 7 lecturas precedentes, en las visitas a colegios, las exposiciones de grabados y en las tantas visitas y conversaciones que siguieron al conjunto de estas 7 lecturas del libro, se fue materializando y vivenciando también otro libro, ¿no?, escrito por todas y todos quienes fueron congregándose en torno a los distintos testimonios de vida, de dolor, de pugna o resistencia, y que ha quedado también inscrito en la poesía del sur como contracara del memoricidio.
Sí, esta muestra son 50 golpes, porque el golpe de aquel 11 de septiembre se multiplicó en los que lo padecieron a través de sus padres, madres, hijos y nietos, viajando quizás generacionalmente para quedarse en sus poetas. Son 50 golpes porque a ese golpe de septiembre se le responde no con omisión ni negación, sino con 50 poemas que persisten. En todo este año, en todo este conmovedor año y en todas estas lecturas públicas, la modestia y la prioridad a la voz colectiva han escondido en parte el gran esfuerzo, la generosidad, la capacidad, la calidez y el oficio de Jorge Polanco, Cristina Gallardo y Jonathan Opaso, compiladores de esta obra. Son artífices también de lo que ha sido esta extensa y sentida conmemoración de los 50 años del golpe desde las literaturas del sur a través de la organización de estas lecturas y de esta obra. Por ello, en nombre de Ediciones de la Universidad Austral de Chile, en nombre de su consejo editorial, en nombre de nuestro equipo, quiero reconocer y agradecerles a ellos sentidamente por esta obra y esta tarea. E igualmente extender estos agradecimientos a la Facultad de Filosofía y Humanidades por cobijarnos hoy, a Rodrigo Gómez, colega de Artes Visuales, por todo su apoyo, a Ricardo Mendoza, quien junto a todo el equipo de Ediciones UH estuvo a cargo de la diagramación, diseño, ¿no?, de este libro para lograr una obra digna en estos tiempos de tantas apreturas indignas. Por último, cumpliré con el encargo que me hicieran de leer un poema de otro ausente de cuerpo, pero nunca ausente en su legado. ¿Y quién es el autor mayor de esta muestra? Me refiero al querido poeta Omar Lara, el que gracias a las gestiones de Melita Velázquez y al poeta Álvaro Pereira está presente en este libro. Aunque aquí aparece con un poema magnífico, maravilloso y muy alusivo a la conmemoración, por cierto, de estos 50 años, quisiera compartirles otro poema de Omar Lara que creo también refiere de una manera casi anticipatoria algunos ecos y reverberaciones de lo que fue el quiebre de la democracia en nuestro país. El poema se llama Asedio. Mira donde pones el ojo, cazador. Lo que ahora no ves ya nunca más existirá. Lo que ahora no toques enmohecerá. Lo que ahora no sientas te ha de herir algún día. Muchas gracias. Bueno, y sin más espera, quisiera que iniciáramos la lectura de allá para acá, de acá para allá, en 2 rondas. Sí, esa parte. Hay un micrófono. Me voy a permitir un truco filológico, citar como epígrafes todos los discursos anteriores, para no perder tiempo. No estamos perdiendo tiempo, estamos ganando. Y hacer en la primera parte, leer una pequeña selección de textos que sigan un poquito el curso de los acontecimientos, ¿no es cierto? Un poco el comienzo de la dictadura, el curso de la dictadura, luego exilio, etc.
No hablo contra nadie. No hablo contra nadie. No escribo consignas ni panfletos. Sé cuán vanas son las palabras. Escribo mientras mi mujer y mis hijos duermen en la pieza del lado. Escribo porque es lo único que jamás les turbará el sueño ni los hará peores. Este es un poema que tiene que ver un poco con la perspectiva de irse al exilio. Justificación. Todas las ciudades se parecen, decimos, para diferenciarlas, aunque en definitiva no pertenecemos más que a una, inexpugnable, a la que todos los sueños convergen y a la que solo el rictus de nuestros idiomas distintos guarda las apariencias de una lejana semejanza. El autor reposa, no es un guerrero, todo ocurrió antes de tiempo, antes del cansancio, antes de su fácil indiferencia. Y un texto que tiene que ver con la relación, en mi caso, yo fui profesor de esta facultad y es una rara experiencia volver. Nunca creí que iba a volver a este lugar. Autopsia del surrealismo. La belleza y quizás el deseo son fugaces y asaz ambiguos. Los surrealistas perseguían el azar, el encuentro fortuito, retener ese momento único en que el abismo de su atracción se detenía y se consumía, lo que realza, consagra, y a partir de ahí comienza su deterioro. Apenas alcanzada la gloria, nada detiene su inexorable curso. También el vacío es doble, profundidad del deseo y rostro de la muerte. La carne complace y devela sus defectos. Ascenso y descenso culminan al unísono. Y no sé si hay algo más. Sí. Este es un poema un poco críptico. Está dedicado a una persona, digamos, de nuestra vida política. Treno. A.M.E. 14 identidades y una sola muerte que aún continúa. 1975. Este poema fue escrito en dictadura, por eso que las claves, ¿no? Está dedicado a Miguel Enrique. Muchas gracias. Bueno, yo soy Clemente Rivera. Muchas gracias. Feliz de leer al lado de Walter. Fue mi profesor en esta misma universidad. Así que es un privilegio que nos haya tocado en el sillón, ¿verdad?, de la tercera edad. Yo leí 3 poemas de mi libro Rhythm and Blues, un libro de memoria de mi experiencia de él durante el golpe y de años después. Blues de la China. En la esquina de Alameda con Portugal se topó con el Papa Benedicto, quien estaba allí conversando animadamente con unos tipos vestidos con ropas de cuero. Lo reconoció por el acento sureño de su voz y por su parecido físico con el Onkel Omar. Su tío murió hace años, de modo que no podía estar equivocado. Oye, Ratzinger, le dijo, apóyame con unas lucas. Los encuerados se pusieron nerviosos y echaron mano de sus pistolas. Dijo el pontífice, chiquito, ¿no estarás un poco loco? Por suerte acertó en pasar un taxi y huyó de allí como alma que se lleva el diablo.
Luego entró en un restaurante de comida chicana, vino Zurita y le ordenó: «Mátame a este hijo». «Mejor rájate con un par de whisky», gruñó él, imitando el estilo de Humphrey Bogart. Entonces se dejó caer en Maqueira, que venía con sombrero de hongo, aunque sus poemas sin duda valen mucho más. «Sírvete ese trago», le dijo, en plan de amigo. «No puedo», dijo el Diego, «ya pasé por esa pasta». Pronto el luso trepó a su Harrier y se mandó a cambiar. Por suerte atinó en pasar el poeta Cuevas, que regresaba del baño, y bebieron y filosofaron durante una hora. Tales fueron sus experiencias con los poetas de la metrópoli. Al cabo se topó a boca de jarro con la presidenta. «¡Michelle!», le gritó. Ella cortaba una cinta. «Explícame lo de las sillas musicales». La mandataria tironeó hacia abajo la chaqueta de su ambo y se excusó de hacer declaraciones. Entonces se largó a llover a chuzos. El único que no se mojó fue Bogart, pues llevaba impermeable. Se cobijó en el pórtico de la Biblioteca Nacional y aprovechó la aguadecida para escribir un blues. Blues de la China le puso, por ponerle un nombre. La verdad es que no sabía muy bien qué hacer. Así es que se sentó en el banco de una iglesia y, luego de algunas dudas, rezó con fervor, hasta que se quedó profundamente dormido. Gracias. Hay aquí colgada arriba de la cabeza de ustedes los rostros de varias personas que fueron asesinadas, torturadas y desaparecidas. Una de ellas es René Barrientos Farner. Le escribí yo este texto hace algunos años. Él fue fusilado por la Caravana de la Muerte el 5 de octubre de 1973 en Valdivia, junto a otras 11 personas. Y era alumno, ¿verdad?, destacado de esta facultad. René Barrientos Farner. Se pronuncia su nombre como si su nombre fuese música redentora para el alma. Nació en los campos de Chiloé y tenía la cabeza grande, el cabeza le decían. Tocaba el violín con gesto altivo, como quien se echa un fusil al hombro para ir de caza tras la liebre fugitiva de la libertad. Quería que el pan, la instrucción y la belleza estuviesen al alcance de todos, en todas partes, al mismo tiempo. Materialismo histórico, materialismo dialéctico, inteligencia, sencillez y afecto, como la música de Mozart inundando la cocina donde heredía bicorocos y pelaba la papa maule de su tierra. René Barrientos Farner, se pronuncia su nombre y la amargura se va del corazón. Y no se odia a nadie, y se tiene confianza en el futuro. Porque él y los otros a quienes asesinaron se han vuelto indestructibles y ya más nada, excepto la ingratitud, podrá volver a agredirles nunca. Le ponen una venda negra en los ojos. Es un amanecer de octubre de 1973. Ha llovido y en las calles de Valdivia se han formado pequeños charcos aquí y allá. Siente venir, en cámara lenta, las balas. Les oye cortar el aire y avanzar como una bandada de trailers por los campos de Chonchi o de Dalcahue. Ya están al llegar, ya van a formar parte de él, de su historia, del fantasma querido que ha sido para quienes trabajaron a su lado por un mundo mejor. René Barrientos Farner muere y renace en la memoria de quienes oyeron la música de su alma. Morir por hacer realidad los sueños es mejor que hacerlo por falta de uno. Gracias. Yo este es un informe ya de después del golpe, pero que replica un poco las notas que tomaban, nosotros le llamábamos los sapos que iban a nuestras reuniones, ¿verdad? Que decía la gente de ahí. Entonces recojo un poco ese método ya de recuperar
estas notas, ¿verdad?, de espía, pero recurriendo a una imagen histórica religiosa, como ustedes lo deducirán del título. Informe del discurso pronunciado en la cena del jueves. Se puso de pie y dijo que aunque les pidieran perdón, aunque honestamente les pidiesen perdón, no les devolverían la sangre que perdieron. Que los hijos, las imágenes, los libros incinerados, los amores perdidos, los sentimientos de apego a la tierra, la debilidad del aire y las nubes provocadoras, que la vocación del cielo no les devolverían. Dijo que los supuestos salvadores debieron pensarlo antes, se comportaron como bestias. Insistió en que no le devolverían la sangre derramada, que se ha ido, dijo, hasta el centro de la tierra, y que acaso ahora era flor, fruto, uva rosada o negra, que a lo mejor era el vino que iluminaba la mesa, o acaso el trigo que dormitaba en la panera. Era nuestra sangre y nos la quitaron a la fuerza. Se aventuró a afirmar que quizás el mundo no podía prescindir de las mentes siniestras, pero que atajarlas a tiempo podría ser causa benéfica. Por último dijo: ahora repartamos de nuevo el pan y brindemos por la vida que nos queda. Muchas gracias. Yo voy a leer un poema inédito, que en realidad no inédito el libro, pero se publicó en la revista Trilce de Oman. Se llama 1, 2, 3, momia es, palabras en movimiento. No, no me lo callo, no me lo mamo ni me lo trago. Somos de este mundo y nacemos moribundos. Allá están los desaforados, abren las bocas como peces asqueados, nos gritan, nos tocan, nos dejan manoseados. 1, 2, 3, momia es. Entiendan esto de una vez. Al que no entre en su cueva, lo apaleo como ameba. Al que esconda su cola, al que no me dé bola, al que me arme un asunto, pues ni lo pienso y le apunto. Un ojo, te reviento un ojo, te abandono, te deshojo, y ahí te dejo con tu enojo. Que el enemigo externo, que el interno, que el enemigo implacable, que el invisible, que los enemigos todos, que la guerra está declarada, que la batalla llegará hasta el final, que no se detendrán hasta que la bestia se vaya, que el estado de emergencia, que el estado de sitio, que el estado de excepción, que el estado de catástrofe, que la lucha, que los deberes, que los derechos, que las estrategias dinámicas, que la cuarentena zonal, que el cordón sanitario, que la segregación es inevitable, que el retorno seguro está a la vuelta de la esquina y el toque de queda y el no tocarse llegó para quedarse. Que las fuerzas de seguridad, la policía, los militares, los boinas negras, los guardias y los acuartelados, que el civil obediente y el desobediente, que los héroes de primera línea y sus guardianes, que los héroes en tiempos de emergencia, que el racionamiento, que los pactos, que la tremenda huevada. Parece que el despertar y el estallido y la revuelta se insertan de cabeza en medio de la pandemia y que juntos construyen el acertijo a descifrar. Burbuja de cristal. Está visto que el estado de excepción todo lo permite. El reino de su majestad avanza. Avanza e instala a los salameros, a los cortafuegos, a los parados camioneros, para que sean ellos los que tejan la tela y lentos, muy lentos, urdan la mortaja que nos envuelve adentro, para que solos y perdidos en la inmensidad de la pantalla, miremos al mundo por la ventana abierta de par en par, claro, si es que no nos alentamos, porque chiquillos hay que ventilar.
Y qué susto si del alféizar caemos, porque fuimos nosotros los vetustos, los que primero vimos y tiramos el busto de Augusto, ese que aún nos da susto. El pájaro vio y siguió volando. El virus vio y se multiplicó. Alguien, quién sabe quién, ve y entiende bien. Alguien, quién sabe quién, comprará de seguro el almacén. Las vitrinas se apagaron, los ataúdes se apilaron y nosotros marchamos y distancia guardamos. El tapaboca, el taparrabo, el encapuchado, el recuerdo que precipita al mirar un ojo que se disipa. Ahora dicen que, si bien nos portamos, seremos felices, felices y domados, felices y amados, pero al otro lado, la barca. ¿Dónde está la barca? Hay veces en que solo quiero cruzar. 1, 2, 3, momia es. Camina para conocer el sendero que serpentea hasta tocar el agua. Dicen que en el agua se reproduce la vida, dicen que la vida nos pertenece, dicen tantas cosas. Yo, con mis enteros ojos, vi al egoísta especulador. Es cierto, era él, su majestad, el rey. Acumula y transmite, sugiere, tienta, esparce y despliega, atrapa. Entre sus redes de arrastre destaca un mensaje. Ciudadanos, acumulen puntos. Puntos, dice, acumulen puntos. Y repite, sean felices y forrados. Compren, dice, desechen lo viejo, compren lo nuevo, que ahí está el huevo. El mundo, como lo conocemos, depende de ustedes. Yo, nos dice, también dependo de ustedes. Su Majestad, susurro amablemente, es que yo no deseo puntos, ni créditos, ni réditos, ni nada que se le parezca. No, yo no quiero nada. No quiero empezar de nuevo ni a copiar de un cuanto hay. No me salva el préstamo, ni el seguro, ni el dorado tan mentado. Solo me interesa la palabra sin tu aliento descorchado. Los puntos que se tejen para cubrir el frío. Los puntos que al tocarlos encienden la carne. Los cuerpos amigos en las sombras tupidas. El agua, los ríos, las nubes escurridizas. Los cielos, el territorio, la realidad mestiza. La palabra, el recuerdo que atesoro bajo la lengua, los bosques, los cuerpos y los huesos enterrados, el caudal caótico que desagua y nos dispone a la vida que en su vida nos hace comida, la vida que nos adormece con su cancioncilla. Miren cómo camina segura y erguida. Ahí viene la olorosa moviendo sus caderas y con sus tibias y bien atadas enredaderas nos toca y con calma nos regresa a la dulce chicha fría y en el torrente plateado nos acuesta anchos y confía. Nada que ver con el tema que nos convoca, me pareció que no era malo hacer una digresión, que si tiene algo que ver con el tema que nos convoca, es porque de alguna manera es un, como diríamos, es un recordatorio y un testimonio también de lo que yo llamo una unidad cultural que va más o menos de lo que hoy en día se llama la región de los ríos, hasta por lo menos Chiloé y Chiloé continental.
Creo que hay una unidad cultural que lamentablemente los loros legisladores, como lo llamo, o como lo que llamó Guillén, no han podido reconocer y les encanta dividir de otra manera, pero afortunadamente esos lazos son súper profundos, son súper antiguos y siguen existiendo. Yo creo que este texto no sería posible sin justamente la presencia de esos lazos, que son de hermandad, ¿cierto? Animales, bestias y monstruos. En cada obra de genio reconocemos nuestros propios pensamientos rechazados. Ellos vuelven a nosotros con cierta majestad forastera. Quizás mañana mismo un desconocido dirá con magistral buen sentido precisamente aquello que siempre hemos pensado e intuido, y estaremos forzados a recibir con vergüenza nuestra opinión desde otro. Eso está en el ensayo Confianza en sí mismo de Ralph Waldo Emerson. Sí, ¿cuántas veces me ha salido una línea feliz cuya felicidad ha durado lo que dure el gusano en el pico del pavo, según sentenciaba mi padre? La experiencia lectora no se la negará. Esta es una de sus funciones. La otra es su reverso, nutrirnos. Al cabo de unas horas o días, con mala suerte, meses o años, haciendo sonar un retintín sordo, pero cargante, cuyo sentido, claro está, íntimamente nos repele. Es demasiado buena esa línea para ser tuya. ¿A qué nos autoriza entonces nuestro menesteroso talento? Sospecho que lo superficial, que es en el fondo lo que importa, las satisfacciones del rigor, unas buenas sonoridades, esos ritmos gratos donde podremos encontrarnos a gusto con el oyente, el lector. Y por debajo de las olas, esos mismos años de lectura me han sedimentado esta certeza. Si se nos pidiera cuenta y juicio por lo que hemos obrado, no será por lo que hayamos agregado de invento, sino por la honestidad y convicción íntimas manifestadas como esa cuerda tensa que se acerca como en un puente el pasado del autor y el presente del que lee. No voy a dar un ejemplo personal, más de un lector se encargará de hacérmelo ver. En vez, saldrá del recuerdo que puso en movimiento estas líneas. A principios de la década de 1990 adquirí en Castro Huancur un folleto local, no recuerdo si anónimo o rubricado, sobre mitos chilotes. Se trataba de la consabida relación de las apariciones del Caleuch y su alegre tripulación, de la épica más o menos geológica de Tentén y Caicay, de las muertes que el basilisco alienta en las casas y las familias, y de las diabluras del Trauco. La prosa del folleto avanzaba a tropezones entre los pedruscos de lugares comunes y torpezas sintácticas y resollaba ya sin aliento a los pocos párrafos. A la altura de la tercera página estaba yo a punto de abandonar la empresa, vencido por la falta de novedades y de impericia del locutor. Pero entonces ocurrió el milagro. En la cuarta página el Trauco logró atrapar a una muchachita y contra la voluntad de esta la sometió a la violación de un coito febril, muy de Trauco. El autor, si antes visiblemente más complacido que la muchachita que él mismo puso en el sendero del enano, ahora se retracta con espanto y describe la violación con estas sorprendentes y extrañas palabras. Y poseyéndola, hicieron un monstruo de 2 espaldas. La frase logró la salvación del opúsculo. Hasta ese momento iba derecho a la cremación. Me resistí a prescindir de esa imagen extraordinaria cuyo brillo justificaba la existencia de esas páginas casi desiertas. Le estuve dando vueltas al asunto de ese súbito, insólito y solitario chispazo de genio en medio de la desolación del resto del texto. ¿De dónde había salido esa rarísima variante de zoología fantástica, de la unidad de 2 en el acto sexual? ¿De dónde la reducción de la figura, como espiada desde otra condición, a una entidad de monstruo en bruto? Y ese tono sentencioso con algo bíblico o de cuento medieval. Al cabo me ganó lentamente la certeza de que esa frase, la imagen, era demasiado buena para ser suya. No había modo de saberlo o averiguarlo y olvidé el caso. Pero el tiempo me puso en un cruce de caminos. Años más tarde adquirí una edición antigua de Gargantúa y Pantagruel que nunca había leído. Rabelais, en uno de los primeros capítulos, refiere a la concepción de Gargantúa. Nos dice de sus padres, Grangousier y Gargamel, esos 2
solían hacer juntos frecuentemente la bestia de 2 espaldas, sobando y frotándose gozosamente sus tocinos uno contra el otro, tanto que engordó de un hermoso hijo y lo llevó hasta el 11º mes. Así, la frase o la imagen que creí chilota retrocedió instantáneamente casi 500 años e impuso además otras observaciones que noto a continuación. Rabelais se limita a registrar la tranquila extrañeza de su percepción imaginativa, casi sin opinión, si exceptuamos el sustantivo, la bestia de 2 espaldas, aunque aquí bestia vale solo por un neutro animal. Pero el artículo la en vez de una parece indicar una extrañeza sin novedad, sino adquirida y experimentada, por cierto, con bastante frecuencia. El texto chilote, en cambio, tal vez empujado por la cristiandad indiana, magnifica y deforma la extrañeza para ofrecernos una alarmante monstruosidad. Pero esta no se explica solo por la violación que sustituye a la luminosa pasión de Corbusier y Gargamel. Siglos y cruces culturales median entre ambas versiones zoológicas de la misma experiencia algo voyeur de asistir como espectador a la ejecución de un coito consensuado o no. Lo que no sabré probablemente nunca es si el descuidado chilote usó conscientemente el recuerdo imperfecto de las palabras de Rabelais, o como digo al principio, se abrió paso desde el fondo y la niebla de antiguas lecturas. De lo que no desespero es de encontrar, siquiera por azar, la confirmación de otra sospecha, otra intuición, el rastro perdido de ese viejo texto latino o griego o árabe o hindú donde se agitó por vez primera nuestro secular amigo, el animal de 2 espaldas. Gracias. Buenas tardes. Soy aquí el dueño de casa del grupo y quiero agradecer a los estudiantes aquí presentes, mis colegas, mis amigos, poetas, y a quienes se dedicaron, digamos, al libro 50 golpes. Quisiera leer algunos textos de un libro publicado en 2022, muy poco conocido, en parte, no lo he dado a conocer en casi ningún lado. Voy a leer uno de los 3 epígrafes. Y el viento murmura historias de soledad que hablan de la brisa, del soplo del mar, del eco de las montañas y del ruido de la lluvia, cuando suavemente la tierra se pone a vomitar. El libro es una reflexión sobre la crueldad, el mal y el bien a lo largo de la historia de Occidente, pero pequeño, es un libro pequeño. Sacrificios humanos. De entre los muchos dioses y diosas, preferiría a aquellos y aquellas que se parecen a las nubes. De las nubes surgen las dudas, pensaba. De ahí viene lo que no se puede tocar, pero que se ve. Esas intocables manchas de amor que viajan alrededor del mundo. Dioses que se perdían en el mar, un mar de sombras blancas, y que no quieren morir. Dioses como arcoíris en el cielo de una ciudad maligna, en medio de un fresco gigante de cicatrices implumadas. Mejor que lo inunde todo el mar. Lo piensa pero no llega a decirlo. Que en la noche la bestia impávida arranque corazones bullendo, los ofrenda a la luna, se los coma luego a dentelladas. Cada día los cantos y el vino los salvan de la perdición. La pestilencia lo ronda, los perros cancerberos se pierden, sus ojos cerrados, limpia en sus propias ropas el navajón de pedernal de ese líquido rojo y pegajoso que emanó del pecho abierto. Las manchas se quedan en sus pantalones, se parece a un mapa del infierno. Lástima
que sus más amados dioses y diosas no tengan ningún lugar a donde ir, salvo dirigirse a su afiebrada mente de piel reseca y rasgada, de donde emanan borbotones de alquitrán. Cristóbal Colón, 12 de octubre de 1492. El calor era sofocante. Estamos acercándonos a la región del fuego, dijo el almirante. Todos mantenían los ojos firmemente abiertos y adentro de los ojos había cormoranes, peces voladores, gente desnuda, un mástil roto, un timón desvencijado, una isla en el vacío y el medio a morir formaban una totalidad. El miedo a morir, digo, formaban una totalidad. Pero hacía tanto calor, los pies parecían hechos de mantequilla rancia. Un marinero pensó en su madre, miró sus pantalones rotos y volvió a pensar en su madre. El agua se pudrió, ¿quedará vino en los sobres? Se dejaron caer uno a uno sobre la arena, muertos de cansancio. De aquí nadie regresará vivo a casa. Dios no lo quiere. Habrá mucho dolor bajo las enredaderas y correrá torrentes de sangre que nos destruirá a todos. Por ahora hablamos con las serpientes y con los macacos, mientras dormimos como troncos a la entrada de la jungla. Esclava ofrecida en el mercado. Séquito de gaviotas sobre los basurales junto a las riberas del río. Una espuma oscura, sombríos carillones, un tiempo ocre para los tobillos y la desnudez. Se la ofrecerá engrillada. Su amo, su demonio, la ofrecerá a los 7 cielos que retumban. Aún así prevalecerá el silencio, la vergüenza, los blancos dientes que sonríen antes del amanecer, la suavidad de los valles nevados y la lenta vejez que terminará en un arpegio de nubes. Toquen un jazz junto al mar, que se escuche como las olas, como a través del viento salado, en el atardecer que parece de vidrio. Jazz por el cuerpo de ébano, que refulge en el estrado de la oferta, ahí donde tintinean las monedas sucias, el alcohol, la arena mojada por la sangre, el sudor, los lamentos. Chiloé, enero de 1826. Para quienes no conocen esta historia, ahí en ese mes se produjo la derrota de las tropas chilotas contra las tropas que intentaron oponerse a las tropas chilenas, porque Chiloé nunca quiso ser parte de Chile. Todo lo que tengo es un canasto roto de quilinejas chamuscadas. No hay moneda con que comprar parque, por desgracia, y esta es la última provisión de pólvora. Los pantalones están agujereados, como el corazón, y ya nadie sabe cómo vivir en este mundo de sal, de barro, de umbrosos bosques. El imperio es un féretro abandonado a la lluvia. Inventaremos un lugar para no morir bajo un toldo hecho trizas, jirones de bandera, jirones de alma, una cama hecha de paja y de plumilla de trigo. Dormiremos como cerdos, como perros, sin ningún amanecer. Vendrán finalmente los enemigos y desclavarán el cielo tabla por tabla. Después fuego, una gran quemazón de poemas nunca escritos. Insectos paralelos se acercan a las llamas. Luego un silencio ácido y la ceniza que entra en las nubes y se deposita en el fondo de un olvidado y reseco plato de sopa. Y por último,
Ezra Pound preso en una jaula. Pisa, mayo de 1945. Las estrellas se afanaban por salir de la oscuridad. Había que sacudirse las botas del estiércol, del limo negruzco, lavarse las manos, la boca, el hocico, de tanta retórica aceitosa. El viento estaba plagado de agujas y el sol escupía napalm, sobre todo cuando colgada la jaula de un arcoíris se mecía como un péndulo que marcaba las horas de la locura. La traición, dijeron, paga como el crimen o como la poesía. Y la carcajada soez hostigaba los tímpanos. Ahí lo ven, como un perro que ladra en chino. Confucio, el ruido amarillo, lo supimos mucho después, pero nosotros no entendemos de eso. A nosotros nos pagan por disparar al corazón y no tenemos que reventarnos la cesera descifrando signos raros que parecen arañas negras sobre pliegos blancos como el arroz blanco. Ponte cómodo, Ezra, sobre el cemento crudo. La tarde tiene una cabellera oblicua. Piensa que Adán aún no ha nacido y nadie ha sido expulsado del paraíso. Cuando te saquen de esta jaula, carente por lo demás de toda estética, la luz estancada fluirá junto al ciruelo en flor. Y no será necesario ningún clamor póstumo, ninguna venganza. Mucha luz, sí, mucha luz tonante junto al ciruelo en flor. Gracias. Soy Rosa Betty y voy a leer del libro Ligia algunas partes. Tiene un epígrafe que dice: a mi abuelo, quien, como tantos chilotes, nunca volvió. Y otro epígrafe que dice: una vez que has sido desterrada, lo serás para siempre. Se trata de trazar el mapa, pero desborda. Hay gente amada que se queda fuera. El plano completo es mezquino. La cordillera, por ejemplo, una línea borroneada en gris. Este es el ejercicio de acercar la vista, un ejercicio previo al cierre. Hay un país remoto en el fondo de todos los días. Siempre es el mismo, aunque sabemos que ya no existe. Estrecho callejón sobrevolado por tordos, árboles y árboles poblados de plumaje oscuro, tal vez también un río, más bien pozones antes de la sequía total, erosión del significado. Este cuerpo no sabía que dejaba atrás el mundo propio. En el centro del país amado hay un volantín. Mientras habla, se abren, cierran alas de chonchonas. Los volantines eran lo más recordado, dice Ligia. Volví en septiembre y los vi elevados. Son los sueños de los chilenos. Pero ella olvida el hilo curado. Se hace patria cortando los hilos, echando abajo los volantines de colores. Hostilidad de las altas rejas, alambres de púa, portones, alarmas, veloces carreteras. Se vuelve al país y lo encuentras abierto a todo lo largo, un tajo palpitante, casas de espaldas a las plazas, de ancas enormes, en patios escondidos, excesiva realidad de las calles. El país se llenó de gente sensata, rejas, vidrios, botellas quebradas sobre los cercos, duras exigencias de pago. Hablan de nosotros, de quienes éramos. Les ha parecido bueno sacarnos del futuro. El nuevo país, copia feliz del original, es más hondo, de gruesas fronteras, ha sido lavado, llorado, corren ríos rojos subterráneos, demasiados cadáveres se han fundido en el suelo patrio,
un líquido espanto busca cauces, cráteres, orificios de salida. Sabían cómo herirnos, cuál el peso total de las palabras o de la mudez. Mientras nos daban con un palo y duro, hay palabras que se quedaron estancadas en mi voz, que ya no volverán a decirse. Volvimos cuando nuestras palabras ya no podían herir, se les gastó el odio. Trajimos lustrosas palabras para decir el presente, bastante vivos aún. Queríamos usar las que nos quedan. Gracias. Agradecemos a esta primera lectura a los poetas, no idea antes que cosas que pasan en el en vivo. Pero bueno, Rosabeth Muñoz, Sergio Mancilla, Ricardo Mendoza, Verónica Sonde, Clemente Riedemann y Walter Heffler. Y ahora yo creo que podemos, antes de iniciar como una pequeña conversación, ¿cierto? Podríamos leer, ahora sí, como está dispuesto en el libro, el poema del libro. Exacto. Hay ovejas y ovejas, las que comen de cualquier pastizal y duermen con una sonrisa de satisfacción en los potreros, las que caminan ciegamente por los caminos acostumbrados, las que beben despreocupadas en los arroyos, las que no trepan por pendientes peligrosas. Esas van a dar lana abundante en las esquilas y serán sabrosas invitadas en las fiestas de fin de año. Hay también las que tuercen sus patas buscando campos de margaritas y se quedan horas y horas contemplando los barrancos. Esas balan toda la gran noche de su vida encogidas de miedo. Y hay, por fin, las malas ovejas descarriadas. Para ellas y por ellas son las escondidas raíces y los mejores y más deliciosos pastos. Los difuntos se niegan a salir de nuestra memoria. Mi padre, por ejemplo, murió hace varios años. Pero su imagen, sus dichos, vuelven una y otra vez a reiterarse en lo que digo y en lo que sueño. Están ahí los difuntos, porfiados, lánguidos, ocupando los recuerdos. Sus llamados nos vuelven impotentes dioses. Sabemos más que ellos lo que ocurrió después de su muerte. Sabemos, por ejemplo, de la viuda que se volvió a casar, de los hijos que subastaron sin respeto alguno las herencias, de la casa que quedó abandonada junto al camino gris, de los lacrimosos epitafios escritos sobre mármol. Pero no podemos cambiar nada de lo que ellos vivieron, ni expulsarlos del relato de nuestras vidas. Están ahí haciendo gestos que se confunden con los de las nubes que ningún viento arrastra a ninguna parte. Nunca nos abandonaron por más que nos adentremos en el humo incoloro de sus ausencias. Son así los difuntos. Hacen cuenta de que nosotros somos su eternidad. Otro sueño municipal. Esto porque originalmente en el Caballo Proa había escrito yo primero un sueño con el municipio, me inventé un sueño. Después tuve otro sueño municipal.
ya lejano como una isla o como los perfumados mares orientales de las lecturas juveniles, todavía nos sorprende el Renacimiento. Entre otros motivos, un pintor de la escuela de Siena, Ambrogio Lorenzetti, autor de unos frescos notables cuyo tema era los efectos del buen y del mal gobierno. En ellos se ilustran los efectos de esos gobiernos. Se entiende que se trata de fantasías, ejercicios de onirismo dirigido o mera expresión de deseos, magníficamente ilustrados por un maestro que no era manco. Lo habrán molestado como tábanos esas visiones del arbitrio del señor o el condottiero de turno. Las habrán pintado para deshacerse de ellas y pensar en mejores cosas. ¿Cuánto habría de representación en esos muros? No es del caso ni posible juzgarlo ahora. Lo recordé porque recién salgo de otro sueño disparatado como aquel que les conté hace algunos caballos atrás. No sé si habrá sido por alguna mala conciencia o porque me sentó mal el exceso en el comer y en el beber. En fin, que tuve un sueño rectangular y estático, como de este porte y alargado, lleno de figuras y de casas y calles de una ciudad junto a un río profundo y muy ancho. Este río serpenteante era lo único que se movía cruzando el sueño para descargar sus aguas en un mar que bañaba los bordes del sueño, cuyos confines y vericuetos podía recorrer con la vista. Pude notar que periódicamente aparecían reflejos acuáticos en los sectores más bajos. Planeando más cerca, vi calles anegadas y transeúntes congelados en el acto de saltar de piedra en piedra. Vecinos arrodillados en las puertas de calle clamaban al cielo desde las profundidades un alivio para sus desventuras, mostrando los peces que invadían sus habitaciones, la proliferación de hongos mucilaginosos como cagadas de trauco. En el horizonte superior del sueño, una chimenea de dimensiones sobrehumanas emitía una columna de humo ácido borroneando el futuro. Pájaros carcomidos sobrevolaban otro río de agonía y barro. En muchos lugares, gritos borrosos como grafiti apresurados subían desde el fondo de profundos huecos que punteaban de negro infernal el pavimento de otras calles. En la arteria principal se rajaba el pavimento por la desidia incontenible que emanaba desde los centros de poder. En los márgenes, pozos negros resumaban una crema resbalosa color caca, donde los vecinos untaban un palito y escribían en caracteres góticos: queremos alcantarillas, queremos alcantarillas. Dantesca visión aquella, empañada por el gas translúcido de los vertederos, donde pululaban los camiones municipales amontonando los detritus urbanos, y chanchos pordioseros, o chanchos y pordioseros revolviendo afanados las altas pirámides de mugre. Muchedumbres se agolpaban en silencio ante las puertas del poder, cuyo símbolo era una gran oreja sorda, coronada por un cráneo tras cuyas paredes se adivinaban el vacío y el horror. Había quienes agitaban carteles garrapateados con insultos o chistes alusivos a la corrupción del edificio, u hojeaban informes catedráticos que luego arrojaban contra la oreja. La oreja, ciega, amén de sorda, solo sonreía haciendo oído sordo, mientras los choferes del poder asomaban sus caras manchadas de cerumen entre los pelos del pabellón auricular. Al centro del sueño vi un hoyo de 400 años de profundidad donde se agitaban banderas de grandes sucesos que salvarían a la ciudad de sus maldiciones nítidas como versículos: la pobreza, el hambre, el frío, la lluvia, las inundaciones, los terremotos, la corriente del Niño, la marea roja, las derrotas futbolísticas, los alcaldes y concejales, los senadores y diputados, la falta de puentes, los caminos careados, los sitios seriazos. Cada suceso salvífico desfilaba detrás del hoyo con un cartelito como portada de periódico agitando su nombre: las minas de oro, el Real Situado, la ciudad de los Césares, la Independencia, la colonización alemana, el Paso Guajum, el puerto de Corral, el Mol, el Portal Valdivia, la nueva región, la celulosa, el próximo gobierno, el próximo gobernador, el próximo alcalde, el próximo senador, el próximo diputado, ninguno de los cuales se hallaba próximo. Los sucesos hablaban entre ellos o se gritaban de un siglo a otro. Algunos sonreían por el hoyo y otros reían a gritos contando billetes. Encima del cráneo, un grupo de señoritas estadísticas vestidas de papel concertaba pasos y piruetas bailando al son y a la orden de una gran señora macroestadística que dirigía a las señoritas en la representación de la danza de los gentiles. La más alta y delgada se vestía con papeles satinados de importación y lentejuelas de oro y piedras preciosas. El resto en orden y lujo decreciente hasta llegar a una flaca desnutrida envuelta en papeles de periódico usado y florcitas de plástico. Gracias.
Es un poema que está dedicado a Anguita, un poeta que ustedes deben conocer. Fuego. Toda la carne un fuego. Fuego el odio y fuego el amor. Fuego en los hornos y caer en las mientes. Fuego para el frío, Anguita, en el cocimiento brujeril de medianoche. ¿Cómo salvar del fuego, Anguita? ¿Cómo tragar el dolor entre llamas azules en la infernal hoguera de las Inquisiciones, o en la quema de libros con Torquemada, o en aquella última, Anguita, cuando incendiaron libros para sofocar revoluciones? ¿Y qué de ese otro fuego tan perfecto? Ese, el amarillo de Auschwitz, rasgando carnes tan añejas y tan tiernas, y de ese otro, el del católico crematorio en plena ciudad. No fue por nada el cambio, Anguita. Es que el alma y las monedas, dice el Papa, que dicen los físicos, perviven entre las llamas y salvan, aunque tú no lo alcanzases a saber. ¿Y qué del fuego rojo que calienta la olla común, o del fuego en los ojos de niños con sed, amuñados de tristeza en la costilla falta de terruño, refugiados en los siglos y a la espera de la espera, abandonados en tanto territorio enemigo? ¿O del fuego, fogón sureño, mariscos todos retorciéndose en su jugo, ellos en su salsa, nosotros comiendo, y del fuego que quema la entraña, y del otro, Anguita, ese que persiste negro en la memoria, que como siempre supiste, aplasta y entorpece la vida, y esos otros, los fuegos artificiales que arden el cielo, o misma yo, quemando papeles propios para evitarte, o mi padre, que también ardió en fuego hasta el humo, marchando en huesal anodino sobre las aguas habitadas y turbias. ¿Qué fuego ni qué fuego, Anguita? ¿Qué fuego es ese que me amaga? ¿Qué fuego, Anguita, que no sofoco ni el ardor ni la rabia? Siendo apenas un chicuelo, fui instruido en la vulgaridad de las reformas, en el desprecio por la revolución. En el kindergarten había tipos que se burlaban de mí porque no tenía cartuchera de cuero, sino un canastillo de plástico rojo para transportar mi sándwich de mousse con nata fresca. Uno de esos forajidos es ahora alcalde de la ciudad. Ok, muchachos, vengan a bailar. Sufrí crisis asmáticas hasta la edad de 6. 10 años más tarde me pescó una TBC, trastornos psicosomáticos al llegar a la primavera. En diciembre debuté en la cama de una chica. A los 20 me pusieron corriente en los cocos. Ok, muchachos, vengan a bailar. Contemplemos reunidos los hermosos amaneceres que en televisión han preparado para nosotros. Si cada mañana me levanto es porque estoy cierto que la vida me adeuda los días más felices. Y si acaso no fuese de ese modo mi destino, me levantaría lo mismo, de todas maneras. Aló, sí. Disculpen, me voy a permitir una licencia. No voy a leer el poema completo porque es muy largo y porque además pienso que contradice lo que me ocurrió. En este poema hablo de irme, de despedirme y de alguna manera despedirme para siempre. Pero estoy aquí, entonces no termino.
desmiento, digamos, el poema. Por eso le voy a hacer un corte y me voy a permitir leer algo que no fue incluido en el que son los epígrafes, y luego leer otro poema a modo casi de epílogo. Por hebrero de este presente año de 1553, poblé la ciudad de Valdivia. Tienen de comer 100 vecinos. Pedro de Valdivia, carta 11. Una misma ola por el mundo, una misma ola por la ciudad. Saint John Perse, Mares. Y leo ahora 3 estrofas. Me despido de la ciudad. Deberé alejarme de ella sin volver jamás la cabeza. Estatuas de sal decoran el camino. Solo muy a la distancia te será permitido recordarla. Quizás muera en el camino. Un pequeño túmulo marcará la distancia exacta. ¿Cuánto te habrás alejado? Pero tú o alguien alguna vez te retornará. Me despido de la ciudad, reconciliándome con la lluvia, con la niebla que recubre los ríos, con las doradas espigas del islote, sobre los puentes, trampolines del instante, abrevio toda otra consideración. Un semáforo en rojo impide tu retorno, amarillo es el horizonte. Me despido de la ciudad, pido excusas por arrogarme ese derecho. Ese derecho me lo da mi nacimiento. Hay de quien ose arrebatarlo, que todas mis palabras lo condenen. Me despido de la ciudad, nada debe ya el río a tus ojos errabundos, con diligencia simulas la distancia. ¿Acaso preparas la partida? No quemes tus naves antes de tiempo, deja siempre una puerta. La vida no es la distancia más corta entre dos puntos. Avances, retrocesos, hay de todo. Volver te permite reconsiderar posiciones. Irte te permite corregir mejor el punto de vista de la nostalgia. No te abandones a ella. Juzga necesario partir. Me despido de la ciudad. Hasta ahí el poema, que lo pueden leer, en realidad es muy largo, pero me voy a permitir leer algo que es en cierto modo un homenaje a las personas que deberían estar acá. No, estoy bien. Wow, no me manejo muy bien con esto de las... Ya, aquí está. El poema tiene una fecha que es parte del retorno, digamos, de la contradicción de que esté aquí de nuevo, ¿no? 23 de enero de 2014. Esto es un poema anecdótico, digamos, que recuerda a dos personajes, a dos personas muy queridas, digamos, Pedro Guillermo Jara y Juan Elpe. Un día, después del fallo de La Haya, una calma resignada ronda por la calle Libertad. En la terraza del Café Moro, Alicia mira ensimismada a una pareja que baila un tango en la calle. Piensa que no es esta la ciudad que abandonó ya hace tiempo, mientras Juan y Pedro, Eple y Jara cruzan su vista en un punto que llamaremos Hito 1, a falta de una referencia más precisa. Pedro le cuenta a Juan su último esbozo de cuento corto, esbozo tan breve que parece el mismo cuento. Juan, mientras tanto, piensa, si incluirlo o no, en su próxima antología, aunque piensa también su propia versión. Alicia, entre tanto, que también piensa lo suyo, le reprocha a Juan: me dijiste que veníamos a Valdivia, pero ¿por qué estamos en Buenos Aires? Juan intenta convencerla que posiblemente esos bailarines estén allí por Pedro, que es de Chile Chico, donde efectivamente Argentina y Chile se confunden. Yo, que ya no soy yo, también me confundo. Pienso que no son ellos, que he perdido la memoria y que posiblemente se trate de personas muy parecidas
que andan de paso por Tailandia. Gracias. Agradecemos nuevamente a los rockstars que hoy nos acompañaron. No sé si quiere, Jorge, tú querías hacer como una conversación. Como abrir la palabra también, si es que alguien quiere comentar algo, decir algo. Bueno, bueno, entonces queremos invitar, obviamente vamos a agradecer nuevamente a la Facultad de Filosofía y Humanidades por acogernos para la presentación de este libro, a la editorial de la Universidad Austral nuevamente, ¿cierto? A los 50 poetas que en el fondo son de una u otra manera 50 testimonios de lo que fue la dictadura. Y gracias por estar aquí, porque eso igual significa que hay luz de esperanza todavía frente al negacionismo que está imperando por todas partes, pareciera ser. Así que, sin más, les pido a todos un aplauso para los poetas y... con mucho cariño los queremos invitar aquí al ladito a disfrutar de un pequeño agape, como se dice.